Bien, vamos a continuar hoy con la historia de Lot, este personaje que comenzamos a estudiar hace ya algunas semanas, y conforme nos vamos acercando al final de su vida, vamos a ver una historia muy triste y muy lamentable, pero realmente los hombres somos responsables de las acciones y de las decisiones que tomamos. Y fuimos viendo cómo este hombre había ido tomando una serie de decisiones que habían perjudicado su vida, no solamente su vida, sino la de su familia también, ¿no? Este hombre en un principio se separó de su tío Abraham. Abraham era una persona espiritual, una persona que realmente buscaba la voluntad de Dios y tenía deseo de las cosas de Dios. Y Lot, por el contrario, cuando se separó, fue buscando las ventajas terrenales, las ventajas temporales, los beneficios terrenales, y se fue acercando cada vez más a Sodoma hasta que entró en la ciudad, llegó a ser grande en aquella ciudad, y bueno, pues aquella ciudad era una ciudad de pecadores contra Dios, en gran manera, dice la palabra de Dios, eran pecadores en gran manera contra Dios. Allí la homosexualidad campaba a sus anchas y la violencia. Y bueno, pues cuando llegaron aquellos dos ángeles a la ciudad para anunciar el juicio, recordamos que toda la ciudad se juntó, desde el mayor hasta el menor, querían violarlo. Y bueno, por la misericordia de Dios, Dios le invitó a Lot y a su familia a que salieran de la ciudad antes de que se ejecutara el juicio, ¿no? El juicio se ejecutó sobre la ciudad, lo vimos en la última enseñanza que vimos, en el capítulo 19, tenemos la ejecución del juicio, 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Realmente fue un juicio espantoso, lo leemos como si nada, pero tuvo que ser algo tremendo, algo espantoso, ¿no? Porque ahora lo veremos cómo esto ya produjo en Lot una reacción distinta a la que había tenido en un principio. Bueno, pasamos al versículo 26. El versículo 26 es un versículo que es un versículo que es muy importante, porque Jesús dijo que recordáramos esto que pasaba aquí, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Dice en el versículo 26: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Dios había dicho a Lot y a su familia en el versículo 17, dice, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Había un mandamiento expreso de Dios dado por aquellos ángeles de que no miraran tras de ellos. Jesús dijo que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de él. Aquí tenemos un símbolo de esto, ¿no? De una persona que miró hacia atrás, que miró a lo que estaba allí dejando, ¿no? Y vemos como Jesús hizo una advertencia de este hecho en Lucas 17. Lucas 17, 32, fijaros lo que dice aquí. Está hablando Jesús de su segunda venida. Está hablando del juicio que caería en su segunda venida sobre este mundo. Y pone dos ejemplos. Pone el ejemplo de Noé en el versículo 26. Dice, como en los días de Noé. El versículo 26, Lucas 17, 26, dice, como en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Si nos damos cuenta, ninguna de estas cosas es pecado en sí misma. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, ¿verdad? Ninguna de estas cosas realmente es pecado. Todos comemos, todos bebemos, todos o casi todos nos hemos casado y nos damos en casamiento, ¿no? Pero todas estas cosas son pecados cuando se hacen sin Dios, lógicamente. Cuando se hacen sin Dios, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, todo esto, todo lo que el mundo hace es pecado. Porque se hace sin Dios, no toman en cuenta a Dios, no le toman en cuenta en sus proyectos, no quieren que Dios participe ni que tenga parte en esta civilización tan culta, tan ecológica y tan bonita, ¿no? No quieren que Dios tenga parte, quieren hacerlo todo sin Dios. Entonces todo lo que se hace sin Dios, todo lo que no se hace en el nombre de Cristo y para su gloria es pecado. Entonces, comer sin Dios es pecado, beber sin Dios es pecado, casarse sin Dios es pecado, hacer un hospital sin Dios es pecado, hacer buenas obras sin Dios es pecado, todo es pecado, ¿no? Porque las personas, la raíz del mal es que el hombre, la raíz del mal en el mundo está en que el hombre actúa independientemente de Dios, y esta fue una de las tentaciones de Cristo, di a las piedras que se conviertan en pan, que quería que comiera, pero sin Dios, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que consiste la vida independientemente de Dios, que todo lo que hace el hombre, todo lo que piensa es pecado. O sea, el hombre tiene una naturaleza que tanto esa naturaleza como todos los movimientos que se hagan dentro de ella se llama pecado, ni más ni menos. Entonces, es así, el pecado satura todo, el pecado está impregnado en todos sitios, desde el más pobre hasta el más rico, desde el soldado hasta el general, desde el esclavo hasta el libre. Los hombres están impregnados de pecado y su pecado les condena. Y como no se vuelvan, pues les va a ocurrir lo que dice aquí en este versículo 27. Dice, hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero luego fijaros que dice, que pone también otra comparación en el versículo 28 y ya hace referencia a Lot. Dice, estas son palabras de Cristo, Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Otra vez nos damos cuenta de que ninguna de estas cosas es pecado en sí misma. Pero cuando todas estas cosas se hacen sin Dios, son pecados, porque no dan la gloria de Dios ni se hacen en su nombre, por supuesto. Dice más el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y ahora dice el versículo 32, que es donde yo quería que paráramos. Dijo Jesús, dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Jesús quería que sus discípulos tuvieran presente el hecho de la mujer de Lot. La mujer de Lot es un aviso para los profesantes, para todos los que profesamos ser creyentes. La mujer de Lot posiblemente no participaba en la orgía y en los desenfrenos que se hacían en Sodoma, pero sin embargo Sodoma estaba en su corazón. Sodoma estaba en su corazón. Ella amaba aquella sociedad, ella amaba aquellas cosas que ella se complacía en estar allí en medio. Ella no, dice la palabra de Dios que Lot estaba abrumado viendo y oyendo los hechos inicuos de aquella gente. Sin embargo, Lot no salió de allí, pero sí que es cierto que su alma justa estaba afligida. Sin embargo, esto no ocurría con la mujer de Lot. A lo mejor a los ojos de todo el mundo aquella mujer podía parecer una creyente, como era el marido. El marido era un creyente, era justo. Y a lo mejor a los ojos de los demás pasaba como que ella también era justa y era una creyente. Pero realmente cuando llegó el momento, Dios conoce los corazones, ¿no? Dios sabe los corazones. Dice el Señor que conoce a los que son suyos. Nosotros solo nos conocemos externamente. Nosotros solo nos conocemos por las cosas que hacemos externamente,
porque hablamos muy bien cuando estamos juntos, porque oramos, porque hacemos esto, pero esto lo puede hacer todo perfectamente una persona inconversa. De hecho, esta persona era una persona inconversa, porque esta persona pereció en el juicio de la ciudad, y los que perecieron allí fueron los impíos, ¿no? Entonces esta persona era una impía más. Entonces es un aviso para que nos examinemos a nosotros mismos. Y como dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 13, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, que tenemos que examinar nuestras vidas si realmente estamos en la fe. Yo a veces me pasan pensamientos por la cabeza y cosas que digo, Señor, ¿cómo es posible esto, no? Y me doy cuenta de que tengo que venir a Dios para que Dios purifique los más íntimos pensamientos de mi corazón. Porque si esos pensamientos están en nosotros y nos sentimos tan complacidos y nos deleitamos en ellos y los abrazamos y los acariciamos, pues entonces posiblemente estemos en un lugar peligroso. Pero si por el contrario esos pensamientos vienen a nosotros, enseguida el Espíritu Santo es contristado y tenemos una reacción propia que es de confesión y que es de arrepentimiento, pues aunque puedan venir esos pensamientos, pero nos daremos cuenta que esa es una reacción que manifiesta que realmente somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos constantemente, porque esto es una advertencia, y es una advertencia del mismo Cristo, ¿no? Y es una advertencia a los profesantes, a todos los que profesamos ser cristianos, porque es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos enseña que hay unas evidencias, ¿no? de que podemos comprobar en nosotros mismos si realmente hay una regeneración en nosotros o si simplemente una reforma externa, como podría parecer esta mujer que estaba allí, ¿no? Iría con su marido a todos los sitios, no se despegaría de él, pero posiblemente pues arrimara su cabeza a la ventana y viera las cosas que se hacían allí y estuviera tan tranquila, ¿no? Y no tuviera ninguna reprensión del espíritu en ella, ¿no? Una de las cosas de las evidencias de que somos hijos de Dios es el contristamiento del Espíritu Santo. El contristamiento del Espíritu Santo es un hecho real en nuestras vidas cuando pecamos, ¿no? Los que no son creyentes pueden pecar sin tener, simplemente a lo mejor la conciencia les acusa un poquillo, pero no hay ese contristamiento del Espíritu. El contristamiento del Espíritu es un hecho real que surge de la nueva naturaleza que tenemos, una naturaleza que anhela las cosas de Dios, que desea las cosas de Dios, que ama a Dios, y por lo tanto el pecar es ajeno completamente a esa naturaleza. Entonces, cuando pecamos ocurre esta reacción del Espíritu, que es un verdadero contristamiento, es un sentir, un pesar y una depresión en el espíritu por el pecado. No es simplemente la conciencia que en ese momento puede acusarnos, pero luego seguimos tolerando y permitiendo el pecado en nuestras vidas. Cuando hay un contristamiento del espíritu, hay realmente un dolor y un pesar que no experimenta la persona que es inconversa, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta también es otra evidencia, ¿no? de que realmente hay en nosotros una naturaleza que ha venido de Dios, una simiente que ha venido de Dios. Y es que realmente no amamos al mundo, ¿no? No amamos al mundo. Entonces, esto es una realidad. Lo que hay en el mundo no es de Dios. Todo lo que vemos en el mundo no es de Dios. Y el creyente, por su naturaleza, no puede estar complacido en las cosas del mundo, no puede estar deleitándose en las cosas del mundo. Hay muchas cosas en el mundo
que realmente a veces si no vivimos en el espíritu y vivimos vidas mundanas, pues nuestro espíritu a veces se va a deleitar con algunas cosas que son, no digo que son pecados, por supuesto, pero sí que son entretenimientos para el mundo y que el mundo son sus pasatiempos, ellos se divierten con sus deportes, con su programas de televisión, con sus juegos, con su esto, con lo otro, para allá, para acá. Y entonces nosotros, si realmente no llenamos nuestra vida con la palabra de Dios y no nos llenamos nuestro corazón con las bendiciones de Dios, pues vamos a acudir también a esas cosas, ¿no? A veces no nos damos cuenta y acudimos. Por supuesto, si acudimos al pecado, es una evidencia de que nuestras vidas no han sido regeneradas. Estoy hablando de cosas que no son pecados, pero que sí son, por decirlo así, como dice Hebreos, pesos que nos lastran un poco en nuestro caminar espiritual y que no nos permiten andar con esa soltura en el camino de Dios, ¿no? Por eso dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, ¿no? Despojados del pecado, o sea, corramos la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hace una diferencia entre el peso y el pecado. El peso son esas cosas que nos hacen, que no son pecados, pero que nos pueden hacer, como digo, perder el tiempo, ¿no? El tiempo dice que el tiempo es corto, dice Pablo a los Efesios, y los días son malos. Entonces hay una urgencia en el cristiano que es santificar su vida, dar testimonio de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y esa es la mayor urgencia que debe haber en nuestras vidas. Pero si permitimos que todas estas cosas vayan llenando nuestros corazones, pues nos damos un poco cuenta que cuando queremos movernos, estamos ahí pensando en todas esas vanidades del mundo, ¿no? Y entonces, pues, que no tengamos que esperar a vernos delante del tribunal de Cristo para que digamos cuánto tiempo perdido, viendo lo que veremos entonces, porque tendremos delante de nosotros al Cordero, como hemos cantado, ¿no? Al Cordero, a quien sea la gloria, y su gloria es eterna y su gloria es maravillosa, ¿no? Y nos demos cuenta de su gloria y entonces lo lamentemos y digamos cuánto tiempo he perdido, ¿no? Estoy hablando ahora para los cristianos, ¿no? Que un día nos presentaremos en el tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta, por supuesto, de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y nos daremos cuenta posiblemente de que hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo en muchas vanidades, en muchas tonterías, pensando en lo nuestro, mirando, ha leído Fina, ¿no? Que no mirando por nosotros mismos, sino por lo de los demás, que ese es realmente el sentir que hubo en Cristo Jesús. No mirar por lo suyo propio, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿no? Para cumplir un propósito no egoísta. Y nuestras vidas a veces están saturadas de egoísmo, ¿no? Somos realmente egoístas, vivimos para nosotros, vivimos para complacernos nosotros, vivimos para nuestros placeres, vivimos para nuestros gustos, vivimos para nuestros deleites y no vivimos realmente para Dios, ¿no? Y entonces, pues, esto también es para considerarlo, ¿no? Porque en esta mujer posiblemente se daba el caso de que ni tan siquiera hubiera sido regenerada, ¿no? Pero pasaba a todas luces como una mujer posiblemente iba con su marido, hacía lo que hacía su marido y bueno, posiblemente el que más podría saber quién era su mujer era su marido, ¿no? Pero tampoco reaccionó viendo que lo que estaba pasando allí, lo que iba a pasar, no reaccionó, ¿no? No reaccionó y perdió toda su familia. Aún las dos hijas que quedaron vivas, veremos a ver lo que les pasó, ¿no? Porque perdió toda su familia completamente por decisiones que tomó este hombre, ¿no? Posiblemente este hombre fue, la mujer influenció a este hombre, ¿no? Posiblemente lo influenciara porque se demostró que la mujer realmente
amaba aquello y ella quería estar allí, su corazón estaba allí, ¿no? Y fue algo parecido también a lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Eva influenció a su marido. Eva influenció a su marido. Y ella, pues, indujo al marido, ¿no? También a que tomara. Cuando ella pecó, ella enseguida buscó cómo meter al marido también en el mismo lazo, ¿no? Realmente el varón es el sacerdote de su casa, ¿no? Es el sacerdote. La Biblia lo enseña, ¿no? Que Dios ha conferido dentro del hogar la autoridad al hombre, ¿no? En este mundo de feminismo, pues si me oyeran me estarían diciéndome que soy un misógino o cualquier cosa de esta, ¿no? Pero si nos saltamos el orden de Dios, vamos a tener un desastre, siempre. Entonces yo no soy un misógino, simplemente digo lo que veo en la palabra de Dios. Y el hombre es el sacerdote de su casa. Este hombre posiblemente no ejerció las funciones del sacerdote en su casa. A veces el hombre tiene que tomar decisiones que posiblemente no sean entendidas por su familia, ni por su mujer, ni por sus hijos, pero el hombre a veces tiene que tomar decisiones y esas decisiones son para proteger a su familia también, ¿no? Porque el hombre es la cabeza de la casa, ¿no? Y a veces tiene que tomar decisiones que son para proteger a su... Este hombre posiblemente se dejó llevar a la hora de estar allí en aquella ciudad, pues se dejó llevar también por la decisión de su mujer, posiblemente por sus hijas, y bueno, pues él siguió la vida allí como si nada, ¿no? Y luego pues se dio cuenta que perdió toda la familia, ¿no? Por no tomar posiblemente alguna decisión que pudiera a lo mejor parecer drástica para su familia, pero que tenía que buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no era que pereciera nadie en esa ciudad, pero mucho menos la mujer y las hijas de este hombre, como vamos a ver que también perecieron, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos también una advertencia, acordaos de la mujer de Lot, pero también la influencia que ella pudo ejercer en su marido, una influencia nefasta, una influencia que bueno, ella pues le gustaba la vida posiblemente de aquella ciudad, el bullicio, el dinero, el ambiente era un ambiente alegre, claro, estarían borrachos casi todo el día y era un ambiente de pecado, ¿no? Y bueno, pues ella estaba allí sin ningún remordimiento de conciencia, sin ningún contristamiento de espíritu, pero el marido sí estaba afligido, dice Pedro en su epístola, que este justo que moraba entre ellos cada día afligía su alma justa viendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Entonces él tenía que haber tomado posiblemente alguna decisión mucho tiempo antes y no la tomó y le costó hasta el punto de que bueno, pues toda su familia la perdió, tristemente, ¿no? La palabra de Dios nos da muchas advertencias a los profesantes, a todos los que profesamos ser cristianos. Nos da muchas advertencias, que nos aseguremos que estemos seguros, ¿no? Jesús dio muchas advertencias, Jesús advirtió mucho a los profesantes, a los que se pensaban que eran y no eran, aquellos que eran la élite religiosa. Jesús los confrontó para ayudarlos, para que se dieran cuenta de quién eran realmente. Y Jesús dio una palabra de advertencia también a los profesantes muy importante, que la podemos aplicar a nosotros. Y cuando Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos esto y en tu nombre? Entonces dirá, sí, pero apartados de mí, no os conozco, no sé quién soy, hacedores de iniquidad, no os conozco, no sé nada. Entonces, yo creo que estas eran personas incluso que estaban convencidas de que lo eran, porque se sorprendieron cuando Jesús les dijo, apartados de mí, ¿no? Y dice, Señor, pero Señor,
si en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre hicimos lo otro, ¿no? Estaban sorprendidas, ¿no? Entonces el engaño, yo creo que el engaño es tan fuerte que a veces, si no despertamos, podemos ser presa del engaño. Hay muchas personas que sí, abiertamente son egoístas, son ladrones, son avariciosos y fingen una apariencia en el mundo evangélico para sacar el dinero o para conseguir sus fines o sus propósitos. Pero sin embargo, aquí vemos que hay otras personas que realmente se sorprendieron, que están y se piensan que están y no son. Entonces es también una advertencia, ¿no? Y entonces eran personas que posiblemente tenían autoridad, porque dice que hicieron cosas que eran muy importantes, ¿no? Muy milagros y profecía y demás, ¿no? Entonces posiblemente eran personas que estaban en autoridad, ¿no? Y sin embargo no eran, ¿no? Y entonces somos presas, si no andamos en la luz, si no andamos en unión con Cristo, podemos ser presa fácil de un engaño diabólico. Y un engaño diabólico es que las personas estén haciendo todo lo que hace un cristiano, todas las cosas externas de un cristiano, se hayan bautizado, sean miembros de iglesia, tenga todos los signos externos de un cristiano, pero que realmente no sean cristianos, ¿no? Y no sean cristianos porque no han sido regenerados, porque están ahí y están pues eso, pensando que no saben ni por qué deberían de ser salvos. Les preguntas y dicen, no, porque no hago esto, no hago esto, no hago lo otro, no hago lo demás allá, no hago lo... Una persona salva es la que, como ha leído Fina en todos estos pasajes, es la persona que realmente recibe a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona cristiana es una persona que tiene el sentir de Cristo Jesús, que le da la gloria a Él, que le da la honra a Él, que vive, que lo ama a Él, que lo ama a Él. El amor a Cristo es esencial para un cristiano. No es que hayamos sido todos perfeccionados en el amor hasta un grado de que, como dice Juan, en el amor no hay temor. A veces tenemos que andar mitad por amor y mitad por temor, porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Cuando es igual que el apóstol Juan. El apóstol Juan, hasta que fue perfeccionado en amor y se convirtió en el apóstol del amor, pues vemos que había ahí una mezcla de amor, temor, cuando le decía a Jesús, oye Jesús, que no nos han recibido, vamos a mandar fuego del cielo, ¿no? Ahí no era muy amoroso. Y cuando quería aquel que no iba con Jesús, que estaba en su nombre echando demonios y tal, y decía que se lo había prohibido, tampoco era muy amoroso. Sin embargo, luego fue perfeccionado en amor, ¿no? El camino del cristiano no es que sea perfecto, pero sí va en un aumento, va, como dice Proverbios, como la luz de la aurora, ¿no? Va en aumento. Entonces nuestra vida tiene que ir en aumento, no en mengua, sino en aumento. No somos perfectos, pero apuntamos a eso, apuntamos a la perfección. Vamos perfeccionando nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y por la palabra. Y nuestras vidas van creciendo en Cristo. Y esta es otra evidencia de que realmente hay una regeneración en nosotros. No somos perfectos, pero sí caminamos hacia, como dice Pablo, ¿no? Dice, no pretendo haber ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Iba madurando, el mismo Pablo, el gran apóstol, iba en un proceso de perfección en su vida y de santificación, ¿no? Y esto es otra evidencia, ¿no? de la regeneración en nuestras vidas. Esa vida tiene que ir de alguna forma manifestándose más y más y más. Y como hemos visto, las evidencias no son ni los milagros, ni los echar demonios, ni profecías, ni nada de esto. La evidencia de una vida regenerada es el fruto, y el fruto de la vida regenerada, pues todos sabemos cuál es. Esto es inimitable. Las demás cosas se pueden imitar en la vida cristiana. Todo se puede imitar en la vida cristiana. Todo.
Las oraciones, las palabras, predicaciones, todo. De hecho yo hay una persona que admiro mucho y que ha apostatado de la fe, ¿no? Y sin embargo, escucho algunos de sus mensajes antes de apostatar y uno concretamente y me entusiasma, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que esta persona que haya dicho estas cosas haya llegado a hacer justamente lo contrario de lo que dice en ese mensaje? Un mensaje que lo dijo hace años y ahora ha apostatado de la fe, ¿no? Ha dejado la sana doctrina, ¿no? Y entonces ahí te vienes a dar cuenta de que una persona puede ser un buen predicador, muy buen predicador. Y luego esa persona ser un apóstata, dejar apartarse de la verdad. Entonces ahí te das cuenta tú del camino donde estamos, ¿no? Estamos en un lugar donde hay trampa y hay asechanzas por todos lados y Pablo llegó a decir una vez, dice, me han dejado todos los que están en Asia. Me han abandonado todos los que están en Asia. En Asia tenía un montón de... Dice, solo Lucas está conmigo. Eso se lo dijo a Timoteo. Vamos a leerlo ya, con esto terminamos. Con esto terminamos. Pero fijaros qué triste, ¿no? El apóstol había dado todo por el Evangelio. Sus colaboradores, vamos, hubiera dado todo, ¿no? No, dio todo por estar con ellos. Pero sin embargo dice... Bueno, en el 2 Timoteo 4, fijaros, esto es el final ya de la vida de Pablo. Pablo estaba ya para ser sacrificado. Estaba para ser sacrificado. Lo iba a matar Nerón. Dice la tradición que le cortó la cabeza. Lo dice en el 4:6. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, le pide a Timoteo, en el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Demas era un colaborador estrecho de Pablo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Luego dice, en el versículo 16, dice, en mi primera defensa... ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Lo habían dejado todo. Y luego dice en el capítulo 1 de ese mismo libro, capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, se había quedado solo este hombre. Se había quedado solo. ¿Dónde estaban todos aquellos colaboradores? Pero Pablo lo sabía. Pablo, vamos a ver, esto a Pablo no le era extraño. Pablo sabía de la apostasía, la sabía, y de hecho cuando llama a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20, en Hechos 20, dice, después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán. Dice, y aún de vosotros, tenía ya los ancianos de Éfeso. Lo leemos y ya terminamos, de verdad. Esta vez terminamos. Hechos 20. Dice, aún de vosotros. Los tenía delante. Tenía delante a los ancianos de Éfeso, los que gobernaban la iglesia de Éfeso. Y Pablo sabía lo que había. Lo sabía, entonces no le extrañaba estas cosas. Dice, versículo 29, Hechos 20, 29. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y ahora fijaros lo que dice. Y de vosotros mismos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Esto es impresionante, esto es increíble. Pero Pablo lo sabía. Entonces, no debemos extrañarnos de que pasen estas cosas. A veces nos escandalizamos, pero no, como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce, ¿no? A lo mejor estáis viendo aquí a Bienve mañana y mañana os enteráis, Bienve ha hecho esto. ¡Oh! Bienve. Yo creía que Bienve... No. Bienve no es nada. Bienve, fuera de la gracia de Dios, no es nada. Y si en un momento se despista Bienve, una locura. Bienve es una locura. Entonces, quiero decir que Pablo lo sabía y que Pablo no, a veces nosotros nos extrañamos y tal, y es verdad, y nos resulta, esta persona ha hecho esto, esta persona está diciendo esto o está haciendo esto, pero es que es la apostasía, Había ya en tiempo de Pablo, imaginaros hoy, en tiempo de Pablo estaban los apóstoles por allí moviéndose en la iglesia y ya había apostasía. Imaginaros hoy que no tenemos a los apóstoles, que no tenemos una referencia, tenemos muy pocas referencias espirituales de hombres que realmente amen a Cristo y estén dispuestos a dar su vida por Él, como estuvo el apóstol Pablo. Pues hoy la apostasía está acampando a su ancha el cristianismo de barato es lo que sobreabunda, ¿no? Y acordaos de la mujer de Lot. Amén.